Y tengo el gusto, el agrado, el placer de tener del otro lado de la pantalla a Pablo Nopov. Pablo es uno de los analistas, una de las personas que estudia metódicamente todo lo que nos pasa a nivel sociedad y a nivel país desde hace muchísimo tiempo, y es el que además mejor lo traduce. Y cuando estaba por empezar la charla le preguntaba yo por línea privada, ¿cómo crees que terminamos los argentinos este año? Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Alejandro, buenas noches, un placer compartir este encuentro que ya se nos ha dado en otras oportunidades y siempre es un placer. Che, ¿cómo terminamos los argentinos? Porque la verdad yo en caso personal siempre digo nosotros somos una burbuja, pero cuando salimos de nuestra burbuja y vemos que mi vecino no la está pasando bien, el de a la vuelta tuvo que modificar sus usos y costumbres, el negocio al cual habitualmente iba ya no existe más o cambiaron de rubro. ¿Qué ves vos? ¿Qué notás cómo cerramos este año? Yo si tuviese que ponerle un título al año, te diría que en términos emocionales tiene que ver con el pesimismo, con la sensación de que las cosas no están mejor y que difícilmente estén mejor. Y por primera vez eso depende menos de cómo te llevas con el gobierno. En general, la mirada del optimismo, del pesimismo tiene que ver con que si sos oficialista sentís que las cosas pueden andar mejor. Lo que te estoy queriendo decir, Alejandro, para ponerlo en otras palabras, es que como pocas veces encuentro que el pesimismo es una variable de consenso. Si tuviese que titular el año, diría que lo terminamos como lo empezamos, y eso no es bueno porque el pesimismo acumulado tal vez nos deje en la puerta de una nueva costumbre en la Argentina y que sea convivir con la sensación de que las cosas andan más o menos mal. ¿Y esto en cuánto influyen los medios tal cual algunos quieren hacernos creer? Porque realmente yo noto que más allá de lo que podamos decir, algunos con más trascendencia y otros con menos, la gente termina actuando de gente y la gente termina tomando nota de lo que le pasa dentro de su propia casa. ¿Es así o realmente los medios y esta cantidad de noticias que lamentablemente tenemos que brindar no ayudan para dar una mejor mirada de la actualidad? El principal motor del humor social personal para nosotros es el primer metro cuadrado. Cuando nosotros decimos primer metro cuadrado no es literal, obviamente, pero si cuando vos vas al supermercado el changuito creció, tu sueldo se hizo más chico, la verdad que no importa mucho lo que digamos nosotros dos hoy acá, o lo que diga el presidente, o lo que diga alguien de la oposición. Digo, indudablemente las conversaciones, las narrativas afectan, inciden en la opinión pública, pero después hay un límite que es la realidad. Y ahí es donde me parece que hoy es la realidad la que está imprimiendo el mayor peso en ese pesimismo de la Argentina. Y es muy interesante tu pregunta, porque tal vez es la centralidad de la pregunta de dónde está el poder en la opinión pública. Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo y todas las veces que damos una charla o una clase. Y fíjate que yo arranqué diciéndote que veía como pocas veces que el pesimismo tenía poco que ver con cómo te llevas con el gobierno o con la oposición, con lo cual también tiene poco que ver con qué medios consumís y si consumís medios. Entonces lo que está afectando fuertemente al humor social de la Argentina, porque estamos hablando del argentino, es más la realidad que otra cosa. Pablo, hay variantes internacionales que siempre aparecen primero y después acá en la Argentina termina apareciendo después. Y esas variantes tienen que ver con extremismos que terminan llegando al poder, que nosotros desde lejos decimos, esto no puede pasar acá. ¿Puede pasar que esta ruptura que la sociedad está empezando a tener con la dirigencia, que hizo que de 80 y pico % de votos donde habitualmente va gente a votar, bajó al 71, casi 72, y
casi el 18% del electorado, o en provincia o en Ciudad de Buenos Aires, se hayan ido para variantes de extremas, derecha, izquierda o como quieras denominarlas? En Argentina el sistema de representación está roto, atado con alambre, y eso puede durar 200 años más, digamos, o un verano más. No me queda claro si la respuesta a esa ruptura es la salida, en este caso, si querés, por alguno de los extremos. Sí queda claro que hay una parte de la ciudadanía... Pero en otros lugares del mundo, por eso te lo traje, aparecieron los extremos. Trump era la nada, fue presidente. Sí. Veíamos Bolsonaro, era la nada y es presidente. La situación de Castillo en Perú, digo, son nada hasta ayer. No, es que yo creo que ahí lo que vos tenés en Argentina es hoy una oferta ordenada por un bicoalicionismo que hace que eso quede más reducido, digamos. Yo lo que creo es que la pregunta, que no tenemos la respuesta, es si esas bicoaliciones o si esa bicoalición se sostiene, permea, imprime la mayor parte de la oferta, entonces vos ahí vas a tener una concentración de votos, pero con la artificialidad de la oferta. Lo que también te sucede en algunos de los países que mencionaste es o que una de estas figuras va por uno de los dos grandes frentes, el caso Trump, o que vas a lugares en donde tenés 2, 3, 4, 5 candidaturas de una determinada cantidad de votos. Todavía eso no lo vemos en la Argentina. Entre otras cosas porque el argentino se resiste a que sea expresa la ruptura. Porque básicamente lo que siente el argentino es que cuando eso sucedió, el que perdió fue el argentino. 2001, entonces, lo tenemos acá. Por ejemplo. Entonces tenés esa resistencia. El argentino quiere un 2003, no un 2001. Esos 2 veranos no los quiere transcurrir, digamos. Entonces se va a resistir a eso. ¿Cómo quiere resolver la ruptura? Con certidumbre, no con más miedo. Hoy todavía esas figuras, esas alternativas, no generan más certidumbres que las incertidumbres que sí te generan el resto del sistema. Pablo, ¿y por qué pasa que cuando te consultan a vos, te consultan a otros especialistas en el humor social, la opinión pública, uno le expresa también, hay que bajar el nivel de angustia, hay que dar certezas, hay que dar un proyecto, hay que dar un porvenir, hay que dar un futuro, terminan haciendo siempre lo mismo, mirando primero el ombligo, mirando cómo resuelven los 5 contratos que tienen a su alrededor, viendo el tema de las reelecciones ahora en la provincia y posponiendo lo importante. ¿Por qué crees que le pasa esto a la clase dirigente? Yo creo que la sociedad está yendo adelante que la sociedad política. La sociedad sí entendió que la salida en muchos casos es colectiva. Me parece que una gran parte de la sociedad política todavía se resiste a eso. Por muchos motivos, los obvios y los no tan obvios. Yo sí creo que, contraintuitivamente, la sociedad va a premiar más a aquellos que muestren capacidad de tender puentes para que los crucen otros. O sea, yo creo que hasta desde lo estratégico uno debería tender a concebir esas miradas. Me da la sensación, Alejandro, que no le va a quedar otra a la sociedad política que hacerlo. No sé si es en la próxima elección, tal vez es en otra más, tal vez es en 200 más. Pero sí me queda claro que lo que va a pasar en el próximo cambio en la Argentina va a ser de transformación. Y eso va a ser impulsado de abajo hacia arriba. Va a ser de sociedades que sí entendieron que la salida es colectiva y de sociedades que entendieron que han gobernado distintas alternativas de distintos colores y distintos tonos y que en general vivieron más o menos igual. La última, Pablo, y agradeciéndote por demás tu generosidad para conmigo. Hay muchos funcionarios, tanto de gobierno nacional como municipales, especialistas en economía, que manifiestan que efectivamente hubo un repunte de la actividad económica, pero a la hora de proyectar ese repunte, las mismas personas, empresarios de primer, segundo y tercer nivel, que manifiestan cuánto invertirán, cuánto creen que va a crecer la Argentina, cuánto creen que va a crecer el volumen
a manejar y también la cantidad de empleados que podrían llegar a tomar, te dicen 0. ¿Esto tiene que ver con lo que primero me contaste? Bueno, definitivamente. Yo te dije que cerramos el año como lo empezamos, con mucho pesimismo. Creo que contratar hoy en Argentina es parte de las inseguridades y eso es algo que quien gobierna ahora, Alberto Fernández, y quien gobierna después, me parece que tiene que ir sobre eso. Y yo te diría algo más arriba de eso, digamos. Yo creo que mirar la Argentina a veces no te permite mirar a los argentinos. ¿Cómo? Y en materia de opinión pública y en materia económica pasa eso. Vos ves algunas variables de la economía de la Argentina y vos ves crecimiento. Lo que pasa es que yo creo que la heterogeneidad es tal que no estás viendo argentinos. Entonces, cuando vos levantás el dron para mirar más alto, en realidad no ves los detalles importantes. Pero lo que creo es que hay que levantar el dron alto, pero manejarlo con los pies sobre la tierra. A veces me parece que por deseo, por anhelo o por sesgos, algunos miran la Argentina y te perdés de mirar a los argentinos. Esto quiere decir que podemos llegar a generar más puestos de trabajo, pero esos nuevos puestos de trabajo también van a tener muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, por ejemplo. Esto quiere decir que hay muchísimas argentinas, porque la heterogeneidad es tal que uno tiene que animarse a mirar distinto. De hecho, yo creo que lo que viene en la Argentina es una discusión de cómo gobernar a las argentinas, en donde no es solo el interior contra el AMBA, me parece que es mucho más complejo, y que eso va a requerir una conversación de concesión de poder muy interesante de parte de la sociedad política. Me parece que lo que viene es muy interesante, muy complejo, pero muy interesante, pero insisto con esto, mirar la Argentina no hace que entiendas lo que pasa o lo que le pasa a los argentinos, y me parece que es más lo segundo que lo primero, lo que te va a hacer entender qué está pasando y qué hay que hacer con lo que está pasando. Pablo, te envío un abrazo enorme y te agradezco de nuevo tu tiempo y espero que termines muy bien este 2021. Igual, hermano, un fuerte abrazo para vos y para toda la familia. Gracias. Pablo Nopov, hablando con sentido común